¿Sabes cuál es la mentira más peligrosa que una persona puede creer? Que algún día aparecerá alguien para rescatarla. Que llegará el momento perfecto, la oportunidad perfecta o la persona indicada para cambiar su destino. Yo también vi a personas pasar años esperando ese milagro y lo único que llegó fue el arrepentimiento. Mientras unos culpaban a la economía, a su familia o a la mala suerte, otros, con los mismos problemas, decidieron tomar el control de su vida y lo cambiaron todo. Hoy quiero hacerte una pregunta incómoda. Si dentro de 5 años tu vida sigue exactamente igual, ¿de quién será la responsabilidad? La respuesta puede doler, pero también puede ser el inicio de tu mayor transformación. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando? Esa es la pregunta que puede cambiar tu vida. Porque hay personas que llevan 5 años esperando una oportunidad, otras llevan 10 años esperando que alguien las descubra, que un familiar las ayude, que aparezca el socio perfecto, que la economía mejore o que llegue el momento ideal. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando. El reloj no se detiene por nadie. Quiero decirte algo que al principio puede parecer duro, pero que tiene el poder de liberarte. Nadie vendrá a cambiar tu vida. Nadie despertará una mañana decidido a cumplir tus sueños. Nadie trabajará por tus metas con más intensidad que tú. Y cuando entiendes esa verdad, en lugar de sentirte solo, te vuelves increíblemente fuerte porque dejas de depender de los demás y empiezas a depender de ti mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que también esperaba que las circunstancias cambiaran. Pensaba que tal vez con un poco más de suerte todo sería diferente. Pero un día me di cuenta de que la suerte no toca la puerta de quien está sentado esperando. La suerte encuentra a quien está trabajando, aprendiendo, insistiendo y preparándose todos los días. Ese día dejé de mirar hacia afuera buscando respuestas y comencé a construirlas con mis propias acciones. Piensa en un joven que quiere tener un mejor empleo. Todos los días se queja de que nadie le da una oportunidad, pero cuando llega a casa pasa horas viendo televisión o perdiendo el tiempo en el teléfono. Ahora imagina a otro joven con exactamente la misma situación económica. En lugar de quejarse, aprende un nuevo idioma, desarrolla una habilidad, lee, estudia y mejora cada día. Después de un tiempo, ambos tienen resultados completamente diferentes. ¿Fue cuestión de suerte? No. Uno esperó que el mundo cambiara. El otro decidió cambiar primero. La mayoría de las personas vive convencida de que necesita una señal para empezar, pero la señal ya llegó, estás vivo, respiras. Tienes la capacidad de aprender, de equivocarte, de levantarte y de volver a intentarlo. ¿Qué otra confirmación necesitas? He conocido personas con enormes talentos que nunca hicieron nada importante porque siempre estaban esperando el momento perfecto. También he visto personas con menos recursos, menos preparación y menos ventajas alcanzar grandes resultados simplemente porque decidieron actuar. Ahí comprendí que el talento abre algunas puertas, pero la acción abre muchas más. Deja de pensar que alguien vendrá a rescatarte. Ese rescate no existe. Tus padres pueden darte consejos, tus amigos pueden apoyarte, un maestro puede inspirarte, pero ninguno de ellos puede vivir tu vida por ti. Al final del día, eres tú quien toma las decisiones. Eres tú quien decide levantarse una hora antes, estudiar un poco más, ahorrar en lugar de gastar, hacer ejercicio en lugar de buscar otra excusa. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cada vez que dices, cuando alguien me ayude empezaré, estás entregando el control de tu vida a otra persona. Y cuando entregas el control, también entregas tu futuro. No permitas que eso ocurra. Recupera el volante de tu vida. Asume el mando de tus decisiones. Porque el día que dejas de esperar que alguien venga a cambiar tu historia, descubres que siempre tuviste el poder de escribirla tú mismo. Y ese será el primer paso hacia la vida que siempre has querido construir. Quiero que entiendas algo que puede parecer sencillo, pero que muy pocas personas viven de verdad. Tu futuro no comienza mañana, comienza con las decisiones que tomas hoy. La mayoría de la gente cree que el futuro es un lugar lejano, como si algún día fueran a despertar convertidos en una mejor versión de sí mismos. Pero la realidad es otra. El futuro no llega de golpe, se construye decisión tras decisión, minuto a minuto, día tras día. Cada mañana antes de que el mundo te exija algo, la vida ya te está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Qué vas a decidir hoy? Porque cada decisión tiene un precio, pero también tiene una recompensa. Decidir levantarte temprano en lugar de quedarte una hora más en la cama. Decidir aprender algo nuevo en lugar de perder el tiempo. Decidir cuidar tu cuerpo en lugar de seguir dañándolo. Puede parecer insignificante,
pero son esas pequeñas elecciones las que con el tiempo construyen una vida extraordinaria o una llena de arrepentimientos. Hubo una etapa en mi vida en la que comprendí que mis resultados eran el reflejo de mis decisiones. No podía seguir diciendo que quería crecer mientras seguía tomando las mismas decisiones que me mantenían en el mismo lugar. Ese fue un golpe de realidad, porque muchas veces queremos un futuro diferente, pero nos aferramos a los hábitos y decisiones del pasado. Eso es como sembrar semillas de una planta y esperar que nazca otra completamente distinta. Piensa en una persona que decide ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada semana. Al principio parece que no sucede nada. Mientras otros gastan todo lo que ganan buscando satisfacción inmediata, esa persona continúa siendo constante. Un año después, tiene un fondo que le permite invertir, estudiar o aprovechar una oportunidad. Los demás dirán que tuvo suerte, pero no fue suerte. Fue una decisión repetida muchas veces. Lo mismo ocurre con tu carácter. Nadie desarrolla confianza de un día para otro. La confianza nace cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer. Cuando cumples tu palabra, aunque nadie te esté observando, empiezas a confiar en ti mismo. Y esa confianza cambia la forma en que hablas, en que caminas, en que enfrentas los desafíos y en que aprovechas las oportunidades. Muchas personas quieren cambiar su destino sin cambiar sus decisiones. Quieren un cuerpo sano sin disciplina. Quieren libertad financiera sin aprender a administrar su dinero. Quieren respeto sin respetarse primero. Pero la vida no funciona así. La vida siempre recompensa la coherencia. Si tus decisiones de hoy apuntan hacia el crecimiento, tarde o temprano tus resultados también lo harán. Cada vez que eliges una excusa en lugar de una acción, estás construyendo un futuro que probablemente no deseas. Pero cada vez que eliges actuar, incluso con miedo, incluso con dudas, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Yo soy responsable de lo que viene. Ese mensaje transforma tu actitud. Con el tiempo, transforma toda tu vida. No esperes al lunes, al próximo mes o al próximo año. Las personas que cambian su destino no esperan una fecha especial. Convierten el día de hoy en el punto de partida, porque saben que las grandes oportunidades del mañana nacen de las decisiones valientes que toman en este preciso momento. Recuerda siempre esto: el futuro que sueñas empieza con la decisión que tomes hoy. Hay una prisión en la que millones de personas viven sin darse cuenta. No tiene barrotes, no tiene cadenas, no tiene puertas cerradas. Esa prisión se llama mentalidad de víctima. Y lo más peligroso es que quien vive dentro de ella cree que todo lo malo que le sucede siempre es culpa de alguien más. Culpa de los padres, del gobierno, de la economía, del jefe, de la pareja, de la mala suerte o del pasado. Mientras sigas pensando así, estarás entregando el control de tu vida a circunstancias que no puedes manejar. Quiero hacerte una pregunta. Si todo lo que te pasa es responsabilidad de los demás, entonces, ¿quién tiene el poder para cambiar tu vida? Ellos, no tú. Y ese es el verdadero problema. Cada vez que señalas a alguien con el dedo, estás renunciando a tu capacidad de transformar tu realidad. Durante una etapa de mi vida entendí algo que me cambió profundamente. Había situaciones que realmente no eran justas. Personas que me cerraban puertas, momentos difíciles, errores que no esperaba cometer. Podía pasar años quejándome por eso o podía preguntarme ¿qué puedo hacer a partir de hoy? Esa simple pregunta cambió completamente mi manera de vivir. Dejé de gastar energía buscando culpables y empecé a invertir esa energía buscando soluciones. No estoy diciendo que la vida sea justa, no lo es. Todos enfrentamos problemas diferentes. Hay personas que nacen con más oportunidades y otras con muchas menos. Algunos comienzan una carrera con ventaja y otros tienen que correr desde mucho más atrás. Pero aunque no todos empezamos en el mismo lugar, todos tenemos la posibilidad de decidir cómo responder a lo que nos ocurre. Y esa respuesta define mucho más tu destino que el problema en sí. Imagina a dos personas que pierden su empleo el mismo día. Una pasa semanas diciendo que el mundo está en su contra, criticando a todos y esperando que alguien la rescate. La otra siente el mismo miedo, pero comienza a actualizar su currículum, aprende nuevas habilidades, llama a antiguos contactos y busca nuevas oportunidades. Ambos vivieron el mismo problema, pero eligieron una actitud diferente. Meses después, sus vidas ya no se parecen en nada. La mentalidad de víctima siempre encuentra una excusa. Dice,
no puedo porque soy muy joven. Luego dice, no puedo porque ya soy muy viejo. Primero culpa el dinero y después culpa el tiempo. Siempre encuentra una razón para quedarse donde está. En cambio, la mentalidad de una persona responsable hace una pregunta completamente distinta. ¿Qué sí puedo hacer con lo que tengo hoy? Cada vez que aceptas la responsabilidad de tu vida, aunque la situación no haya sido culpa tuya, recuperas el poder. Porque la responsabilidad no significa cargar con la culpa de todo. Significa reconocer que la solución empieza contigo. Y esa es una diferencia enorme. La culpa te paraliza, la responsabilidad te pone en movimiento. No permitas que tu pasado se convierta en una excusa permanente. Tu historia explica muchas cosas, pero no tiene por qué determinar tu destino. Lo que viviste puede enseñarte, puede fortalecerte, incluso puede darte sabiduría, pero no tiene el derecho de controlar el resto de tu vida a menos que tú se lo permitas. A partir de hoy deja de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarte, ¿qué voy a hacer con esto? Esa pregunta tiene el poder de cambiar tu carácter, tus decisiones y tu futuro. Porque el día que dejas de actuar como víctima, descubres la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Existe una palabra que muchas personas persiguen todos los días: motivación. Esperan sentirse inspiradas para comenzar un proyecto, para hacer ejercicio, para estudiar, para ahorrar dinero o para perseguir un sueño. Pero quiero decirte algo que aprendí después de muchos años de experiencia. Si dependes de la motivación, vivirás avanzando un día y retrocediendo 3. Porque la motivación cambia con el estado de ánimo. La disciplina, en cambio, permanece incluso cuando no tienes ganas. Todos nos sentimos invencibles algunos días. Escuchamos una conferencia, leemos un libro o vemos una historia de éxito y pensamos, ahora sí voy a cambiar mi vida. El problema es que esa emoción dura poco. Al día siguiente suena el despertador temprano y aparece la verdadera prueba. Es ahí donde la motivación desaparece y solo queda una pregunta: ¿vas a cumplir tu palabra o vas a buscar una excusa? Recuerdo que hubo momentos en los que no tenía ganas de seguir trabajando. Había días difíciles, cansancio, problemas y dudas. Como cualquier ser humano, también sentía el deseo de detenerme. Pero entendí que las personas exitosas no son aquellas que siempre tienen energía, son aquellas que actúan incluso cuando la energía no está presente. Ese descubrimiento cambió mi forma de vivir. Observa a un atleta profesional. ¿Crees que todos los días despierta emocionado por entrenar durante horas? Claro que no. Hay días en los que está cansado, en los que le duele el cuerpo y preferiría quedarse descansando. Sin embargo, se levanta y entrena. ¿Por qué? Porque sabe que los campeones no se forman en los días fáciles, sino en aquellos días en los que nadie tiene ganas de hacer el esfuerzo. La disciplina es hacer lo correcto cuando nadie te está observando. Es estudiar aunque no haya un examen mañana. Es ahorrar aunque tengas la tentación de gastar. Es cumplir tus compromisos aunque nadie vaya a felicitarte. Son esas pequeñas victorias silenciosas las que fortalecen tu carácter y preparan el camino para los grandes resultados. Muchas personas dicen, cuando me sienta motivado empezaré. Pero yo te digo exactamente lo contrario. Empieza y la motivación llegará después. La acción produce entusiasmo. Cada pequeño avance genera confianza. Cada meta cumplida alimenta tu deseo de seguir creciendo. No esperes sentirte listo, muévete primero. El ánimo casi siempre alcanza a quienes ya están caminando. Piensa en un albañil construyendo una casa. No levanta la vivienda completa en un solo día. Coloca un ladrillo, luego otro y después otro más. Aunque parezca que avanza lentamente, nunca deja de construir. Después de varios meses aparece una casa donde antes solo había un terreno vacío. Tu vida se construye exactamente igual. La disciplina coloca un ladrillo todos los días. La motivación solo aparece de vez en cuando para tomar una fotografía del progreso. No hagas promesas que dependan de cómo te sientas. Haz compromisos que dependan de quién has decidido ser. Porque cuando tu identidad cambia, tus acciones también cambian. Ya no dices, hoy no tengo ganas. Dices, lo hago porque esa es la clase de persona en la que me estoy convirtiendo. El éxito nunca ha sido un premio para quien espera sentirse inspirado. Siempre ha sido la recompensa para quien aprende a actuar incluso cuando las emociones no lo acompañan. Porque el día que la disciplina sea más fuerte que tus excusas, tu futuro empezará a cambiar sin que nadie pueda detenerlo. Muchas personas creen que su destino se decide en un solo momento, con una gran oportunidad o con un golpe de suerte. Pero la realidad es muy distinta. Tu destino no se construye en un día extraordinario.
Se construye en los días normales, en esos momentos en los que nadie te aplaude y nadie está mirando. Son tus hábitos diarios los que poco a poco escriben la historia de tu vida. Quiero que pienses en esto. Lo que haces de vez en cuando tiene muy poco impacto. Lo que haces todos los días termina definiendo quién eres. Si cada mañana decides levantarte con un propósito, aprender algo nuevo, cuidar tu salud y avanzar aunque sea un poco hacia tus metas, después de un año no serás la misma persona. Pero si todos los días repites las mismas excusas, los mismos retrasos y las mismas distracciones, tampoco serás el mismo, solo que habrás avanzado hacia la dirección equivocada. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que no necesitaba hacer cambios gigantescos de un día para otro. Lo que realmente necesitaba era cambiar mis rutinas, porque los resultados que tenía eran consecuencia de hábitos que repetía sin darme cuenta. Cuando empecé a modificar pequeñas acciones diarias, los grandes cambios llegaron como una consecuencia natural. No fue magia, fue constancia. Observa cómo funciona la naturaleza. Una gota de agua cayendo sobre una roca parece no tener fuerza. Sin embargo, después de miles de caídas, esa gota termina dejando una marca permanente. No fue la intensidad de una sola gota, fue la repetición. Tu carácter, tu éxito y tu futuro funcionan exactamente igual. Lo que repites cada día termina moldeando la persona que serás. Piensa en alguien que decide leer apenas 10 páginas de un buen libro todos los días. Puede parecer una cantidad insignificante, pero al finalizar un año habrá leído varios libros completos, tendrá nuevas ideas, una mejor forma de pensar y una ventaja enorme sobre quien pasó ese mismo tiempo consumiendo contenido que no le aportó absolutamente nada. Todo comenzó con un hábito pequeño. Lo mismo ocurre con el dinero. Hay personas que ganan mucho y siguen viviendo con problemas económicos porque tienen hábitos financieros negativos. En cambio, otras personas con ingresos más modestos desarrollan el hábito de ahorrar, invertir y administrar inteligentemente lo que tienen. Con el paso de los años, la diferencia entre ambas vidas se vuelve gigantesca. No fue cuestión de ingresos, fue cuestión de hábitos. Tus hábitos también hablan de cuánto te respetas. Cuando haces ejercicio, cuando cumples tu palabra, cuando llegas puntual, cuando terminas lo que empiezas, le estás diciendo a tu mente que eres una persona confiable. Y cada vez que haces eso, fortaleces tu autoestima sin necesidad de que alguien más te felicite. No subestimes el poder de una pequeña acción repetida durante mucho tiempo. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, pero el bambú pasa años creciendo bajo la tierra antes de hacerse visible. Cuando finalmente aparece, parece crecer de manera sorprendente. Lo que pocos entienden es que ese crecimiento espectacular fue posible gracias al trabajo silencioso que ocurrió durante todo ese tiempo. Empieza hoy con un solo hábito si es necesario. No busques hacerlo todo perfecto, busca hacerlo constante, porque las personas extraordinarias no tienen hábitos extraordinarios por accidente. Los construyen con paciencia, con disciplina y con la decisión de mejorar un poco cada día. Recuerda siempre esto: los hábitos que eliges hoy serán el destino que vivirás mañana. Hay una emoción que ha detenido más sueños que la falta de dinero, de talento, de oportunidades. Esa emoción se llama miedo. El miedo ha convencido a personas brillantes de quedarse en un trabajo que detestan. Ha hecho que miles renuncien a sus proyectos antes de comenzar. Ha silenciado ideas extraordinarias porque alguien pensó, ¿y si fracaso? Pero quiero decirte algo que aprendí con el paso de los años. El miedo no desaparece pensando, el miedo desaparece actuando. Muchos creen que las personas exitosas no sienten miedo. Eso no es verdad. Todos sentimos miedo. Yo también lo sentí muchas veces. Sentí miedo antes de hablar frente a un público. Sentí miedo al comenzar nuevos proyectos. Sentí miedo cuando no sabía si las cosas iban a salir bien. La diferencia nunca fue la ausencia de miedo. La diferencia fue decidir avanzar a pesar de él. Piensa en la primera vez que aprendiste a conducir un automóvil. Seguramente estabas nervioso. Tus manos estaban tensas. Revisabas los espejos constantemente y cualquier movimiento parecía complicado. Sin embargo, mientras más practicabas, más confianza adquirías. Hoy haces muchas de esas acciones sin siquiera pensarlo. ¿Qué cambió? No fue el automóvil, no fue la carretera. Cambiaste tú porque actuaste una y otra vez hasta que el miedo perdió fuerza. La vida funciona exactamente igual. El primer paso siempre parece el más difícil. Esa llamada que debes hacer, ese negocio que quieres iniciar, esa decisión que has estado postergando durante años.
Todo parece enorme mientras permanece en tu mente. Pero en el momento en que actúas, descubres que muchas de las cosas que imaginabas nunca sucedieron. He conocido personas que pasaron 5 años planeando el momento perfecto para comenzar un proyecto. Analizaron cada detalle, buscaron todas las respuestas y esperaron sentirse completamente preparadas. Mientras tanto, alguien con menos experiencia comenzó de inmediato, cometió errores, aprendió sobre la marcha y terminó construyendo el éxito que el otro solo imaginó. La acción siempre enseña más que la espera. El miedo tiene una estrategia muy inteligente. No te dice que abandones tus sueños para siempre. Solo te dice, espera un poco más. Empieza el próximo mes. Todavía no estás listo. Y cuando aceptas ese consejo una vez, luego otra y otra más, pasan los años sin darte cuenta. El miedo no necesita detenerte por completo. Le basta con hacer que pospongas tu vida. Quiero que entiendas algo muy importante. La valentía no significa no tener miedo. La valentía significa decidir que tus sueños son más importantes que tus dudas. Significa dar un paso cuando tus piernas todavía tiemblan. Significa hablar cuando tu voz aún siente inseguridad. Significa intentarlo aunque no tengas la garantía del éxito. Recuerdo una frase que cambió mi manera de enfrentar los desafíos. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de haber actuado muchas veces. Esperar sentir confianza para empezar es como esperar aprender a nadar sin entrar jamás al agua. Simplemente no funciona. Cada vez que enfrentas un miedo, aunque el resultado no sea perfecto, te conviertes en una persona más fuerte. Tu mente comienza a entender que eres capaz de resolver problemas, de adaptarte y de seguir adelante. Ahí nace una seguridad que nadie puede regalarte y que ninguna dificultad puede quitarte. No permitas que el miedo siga escribiendo las páginas más importantes de tu historia. Toma la decisión de actuar hoy, porque el camino hacia la confianza siempre comienza con un paso lleno de incertidumbre, y descubrirás que al otro lado del miedo siempre estuvo la vida que querías vivir. Hay una decisión silenciosa que muchas veces determina hasta dónde llegarás en la vida, y pocas personas le prestan atención. No se trata de cuánto dinero tienes, ni de dónde naciste, ni siquiera del talento con el que cuentas. Se trata de las personas con las que decides caminar. Porque, aunque no lo notes, el ambiente en el que vives termina moldeando la persona en la que te conviertes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sucede cuando colocas un carbón encendido junto a otros carbones? El fuego permanece vivo, pero si sacas ese mismo carbón y lo dejas solo, poco a poco pierde su calor hasta apagarse. Lo mismo ocurre con los seres humanos. El entorno puede alimentar tus sueños o puede apagar lentamente tus ganas de crecer. Hubo momentos en mi vida en los que entendí que no podía seguir escuchando a personas que encontraban un problema para cada solución. Cada vez que hablaba de una meta, aparecía alguien diciendo, eso es muy difícil, eso no funciona, mejor quédate como estás. Al principio esas palabras parecían no afectarme, pero con el tiempo descubrí que las voces que escuchas todos los días terminan convirtiéndose en los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Fue entonces cuando decidí acercarme a personas que hablaban de posibilidades en lugar de limitaciones. No significa que debas abandonar a quienes amas o sentirte superior a los demás. Significa elegir con sabiduría quién tiene influencia sobre tu manera de pensar. Hay personas que, después de hablar con ellas durante 10 minutos, te llenan de energía, de ideas y de ganas de actuar. Pero también existen personas que en esos mismos 10 minutos logran sembrar dudas, miedo y conformismo. Piensa en 2 semillas idénticas. Una es sembrada en tierra fértil, recibe agua, luz y cuidado. La otra cae sobre un terreno seco, lleno de piedras y sin atención. Aunque ambas tengan el mismo potencial, los resultados serán completamente diferentes. Tú también necesitas un ambiente que favorezca tu crecimiento. Ese ambiente puede estar formado por buenos amigos, por mentores, por libros, por cursos o incluso por las conferencias que eliges escuchar. Todo aquello que alimenta tu mente también forma parte de tu entorno. Recuerdo haber conocido personas que transformaron su vida simplemente porque cambiaron de ambiente. Dejaron de reunirse con quienes solo hablaban de excusas y comenzaron a rodearse de personas que compartían conocimientos, proyectos y metas. Poco a poco empezaron a pensar diferente, luego actuaron diferente. Finalmente obtuvieron resultados diferentes. El cambio no ocurrió por casualidad, ocurrió porque entendieron que la mentalidad también se contagia. Haz un ejercicio muy sencillo.
Observa a las 5 personas con las que pasas más tiempo. Escucha de qué hablan. ¿Hablan de oportunidades o de problemas? ¿De crecimiento o de críticas? ¿De sueños o de resignación? Porque tarde o temprano terminarás pareciéndote las conversaciones que escuchas todos los días. Y si hoy no tienes cerca a las personas que quisieras, no lo uses como excusa. Busca su conocimiento, lee sus libros, escucha sus enseñanzas. Aprende de quienes ya recorrieron el camino que tú deseas recorrer. Nunca había sido tan fácil acercarse a mentes que inspiran, aunque sea a través de una pantalla. Recuerda que nadie alcanza su mejor versión rodeado de personas que se burlan de sus sueños. Tu futuro necesita un entorno que impulse tu crecimiento, no uno que alimente tus límites. Porque cuando cambias las personas que influyen en tu mente, también comienzas a cambiar el destino de tu vida. Quiero hablarte de algo que casi todos intentan evitar, pero que es imposible alcanzar el éxito sin enfrentarlo. Me refiero al fracaso. Solo escuchar esa palabra hace que muchas personas sientan miedo, vergüenza o inseguridad. Nos enseñaron a creer que fracasar significa no servir, que cometer errores es motivo para rendirse y que equivocarse demuestra debilidad. Pero la vida me enseñó exactamente lo contrario. El fracaso no es el enemigo del éxito, es el maestro que prepara a quienes están dispuestos a aprender. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en todas las cosas que hoy haces con facilidad. Caminar, escribir, conducir, hablar en público o resolver problemas que antes parecían enormes. Ninguna de esas habilidades apareció de la noche a la mañana. Antes de hacerlas bien, seguramente las hiciste mal muchas veces. Lo que hoy llamas experiencia alguna vez fue una colección de errores. Recuerdo que en diferentes etapas de mi vida hubo proyectos que no salieron como esperaba. Había planes que parecían perfectos y terminaron siendo un fracaso. En esos momentos tenía dos opciones. Podía convencerme de que no era suficiente o podía preguntarme qué necesitaba aprender para hacerlo mejor la próxima vez. Elegí aprender y mirando hacia atrás, puedo decirte que muchas de las oportunidades más grandes llegaron gracias a las lecciones que me dejaron aquellos tropiezos. El problema no es fracasar. El verdadero problema es interpretar el fracaso como una sentencia definitiva. Hay personas que tropiezan una vez y concluyen, esto no es para mí. Otras tropiezan 10 veces y cada caída las obliga a mejorar, a corregir, a fortalecerse y a seguir avanzando. La diferencia nunca estuvo en las dificultades, estuvo en la actitud con la que decidieron enfrentarlas. Imagina a un niño aprendiendo a caminar, se cae una y otra vez. Si ese niño pensara como muchos adultos, después de la tercera caída diría, caminar no es lo mío, pero nadie le enseña a rendirse. Se levanta, vuelve a intentarlo y finalmente da sus primeros pasos. Lo curioso es que cuando crecemos empezamos a tener miedo de caer, como si el error fuera algo vergonzoso. Dejamos de intentar cosas nuevas para proteger nuestro orgullo y sin darnos cuenta también dejamos de crecer. Cada fracaso tiene una pregunta escondida. No pregunta si eres inteligente, ni si tienes talento. Pregunta cuánto estás dispuesto a aprender, porque quien responde con humildad siempre sale más fuerte. Cada error te muestra un camino que no funciona y te acerca un poco más al que sí funcionará. He conocido personas que perdieron un negocio y años después construyeron una empresa mucho más sólida gracias a todo lo que aprendieron en ese primer intento. También conocí personas que nunca emprendieron nada por miedo a fracasar. Lo irónico es que ambos sintieron miedo, pero solo uno de ellos consiguió cambiar su vida. No permitas que una derrota momentánea se convierta en una derrota permanente. Si una puerta se cierra, aprende por qué ocurrió. Si una oportunidad se pierde, prepárate mejor para la siguiente. Si alguien deja de creer en ti, asegúrate de no ser tú quien también deje de hacerlo. Recuerda siempre esto. Las cicatrices de los errores no son señales de debilidad. Son la prueba de que tuviste el valor de intentarlo cuando muchos otros ni siquiera se atrevieron. Porque cada fracaso que decides aprender a superar se convierte en un escalón que te acerca al éxito que tanto deseas. Quiero que hagas algo que muy pocas personas se atreven a hacer. Mírate al espejo, no para observar tu apariencia, sino para responder una pregunta con absoluta honestidad. ¿Quién es el responsable de la vida que tienes hoy? No de la vida que soñaste, no de la que deseas tener, sino de la que estás viviendo en este momento. La mayoría buscará una respuesta afuera, pensará en las circunstancias, en la familia, en la economía o en las personas que le fallaron, pero el día que seas capaz de responder, yo soy responsable,
ese día recuperarás el control de tu destino. Escucha bien esto. Ser responsable al 100% de tu vida no significa que todo lo malo que te ocurrió haya sido culpa tuya. Hay situaciones injustas que nadie elige. Hay pérdidas, decepciones y obstáculos que aparecen sin pedir permiso. Pero aunque no siempre seas responsable de lo que sucede, sí eres responsable de cómo decides responder. Y esa respuesta tiene el poder de cambiarlo todo. Hubo un momento en mi